Pero antes déjeme hacer contacto con el periodista Enrique Quintana. Él es director general editorial del periódico El Financiero, de todo este grupo de comunicaciones que edita, entre otras cosas, el diario El Financiero. Lo estamos buscando porque los números en las finanzas están señalando problemas para el peso mexicano frente al dólar. El peso va en una caída descendente abrupta frente a me refiero a la cotización frente al dólar de los Estados Unidos. La bolsa de valores también tuvo pérdida de más del 1%. En la mezcla mexicana de petróleo está por ahí de los $27, lo cual no es muy buena noticia para los ingresos del país en esta materia. En fin, Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes a la audiencia. Pues sí, fíjate que estamos en una situación financiera complicada, casi necesitamos un milagrito de la Guadalupana para que esto se componga. Hoy el Banco de México, ante la situación, por ejemplo, de la presión, o para evitar pues una mayor caída del peso, de la cotización del peso mexicano frente al dólar, tuvo que soltar $400 millones de las reservas. Sí, Pepe, pero tiene en realidad muy poco efecto este tipo de subastas, lo hemos comentado en otras ocasiones. En realidad la cotización del peso frente al dólar se decide en los mercados internacionales, donde se negocian miles de millones de dólares en pesos, y son los inversionistas en Chicago, Nueva York, Londres los que en realidad determinan esa cotización. Lo que hoy pasó, Pepe, fue que en primera instancia el petróleo se está derrumbando. La cotización de 27.74 con la que cerró la mezcla mexicana de exportación es la más baja en 11 años. Desde el 2004 no había estado el petróleo mexicano tan barato. Yo había dicho hace un momento en una década, ¿no? Pues me quedé corto, son 11 años. Un año más, Pepe. Desde mediados del 2004 no tenemos un nivel tan bajo. Estas son muy malas noticias, tomando en cuenta lo que significa el ingreso petrolero para las finanzas públicas, cuando los señores diputados aprobaron una cotización, un ingreso vía petrolera. No recuerdo la cifra exacta, pero estamos hablando de 46 dólares por barril, y sin embargo pues está lejos de alcanzarse la cifra. Está muy lejos. Esto es para el 2016, para este año estamos todavía más distancia, fue de 72, así que pues estamos a menos de la mitad, muy por abajo. Quizás la única ventaja en materia de finanzas públicas, Pepe, es que, si recuerdas, se compraron coberturas, se adquirieron coberturas para asegurar un ingreso a niveles de $49 por barril. Esto se hará efectivo en el 2016. Ya para este año, en diciembre, a principios de este mes, se obtuvieron $6.800 millones extras, un aguinaldo para el gobierno, como producto de las coberturas que estas se compraron a finales del 2014. Entonces, en materia de finanzas públicas, más o menos hay una cierta seguridad. Lo que pinta muy complicado es el mercado financiero, Pepe, porque es el próximo miércoles cuando la Reserva Federal tomará su decisión respecto al alza de tasas de interés. Y lo que estamos viendo es que las divisas de todo el mundo prácticamente se están depreciando frente al dólar, y casi con seguridad lo van a seguir haciendo en los próximos días hábiles, es decir, lunes, martes y parte del miércoles, hasta que la decisión sea anunciada. El destino del peso va a depender mucho de lo que el próximo jueves determine el Banco de México. Después de que la Reserva Federal anuncie su decisión, al siguiente día se reúne la Junta de Gobierno del Banco de México, y seguramente también va a decidir un aumento en las tasas de interés. ¿Cuáles son tus previsiones respecto a la decisión de la Reserva Federal allá en los Estados Unidos para aumentar las tasas de interés, y cuál sería el efecto en México inmediato? ¿Cuál es tu previsión? Mira, el incremento seguramente va a ser de 1/4 de punto, Pepe. Este es lo que la mayor parte de los expertos inversionistas están señalando. Después de que se dé este aumento, pues la presión sobre el peso crece. Es decir, todavía hasta el miércoles veremos una devaluación quizás un poco mayor que lo que tenemos hoy. No me extrañaría a los 18 pesos por dólar. No me extrañaría que viéramos algún día ese nivel, Pepe.
Y para el jueves, probablemente, si el Banco de México, por ejemplo, decide aumentar las tasas en medio punto, entonces quizás lo que podríamos ver es una ganancia del peso frente al dólar para los últimos días de diciembre, es decir, quizás regresaría a niveles como los que vimos hace unas semanas de 16.50. Por ahí es lo que podría esperarse si el Banco de México sube un poco más que la Reserva Federal las tasas domésticas, Pepe. ¿Qué va a pasar con la inflación ante todos estos movimientos? Porque hemos visto que en sentido contrario la inflación ha sido la más baja de muchos años. Así es algo que todavía no se explica del todo, pero sin lugar a dudas, Pepe, esto no es para siempre. La mayor parte de los pronósticos indica que en 2016, más temprano que tarde, se va a notar este efecto de la depreciación del peso frente al dólar, porque todo lo importado pues está saliendo más caro y no se puede eternamente limitarse este efecto. Así que para el próximo año los pronósticos hablan de inflaciones de entre 3,5% y 4%, ya muy lejos del nivel que hemos tenido este año de 2.2%, que es la cifra del mes de noviembre, la más reciente, Pepe. Hoy se anuncia un incremento, un mini incremento a los salarios mínimos de 2 pesos con 94 centavos, menos de 3 pesos. Estábamos en 70 pesos con 10 centavos, salario mínimo nacional, porque ya es una sola región, ya es una sola zona, solo salario, y ahora va a quedar en 73 pesos con 4 centavos. ¿Servirá de algo? Mira, pues... No te rías, hombre, no te rías. La verdad es que el salario mínimo es totalmente insuficiente. Ya en todo este debate de las últimas semanas, Pepe, hemos visto que somos uno de los países con el salario mínimo más bajo a nivel mundial, por lo menos en aquellas naciones donde existe esta figura, donde hay salario mínimo. Entonces, la verdad es que aún el pedido de Mancera de ponerlo por ahí de 83 pesos, aún así queda totalmente insuficiente. Este incremento de menos de 3 pesos para el 2016, pues no va a alcanzar para nada, Pepe. Ojalá que se pueda hacer una revisión. Se supone que la justificación para un incremento tan bajo es que todavía no se convierte en ley este tema de la desindexación de los salarios mínimos. Pero si en los primeros meses del 2016 se convierte en ley, se ajustan los reglamentos para que las multas de tránsito, prerrogativas de partidos políticos, créditos hipotecarios, etcétera, no estén ligados al mínimo, pues ojalá se le dé otro jalón, porque la verdad es que el salario mínimo en México pues es de risa, como creo que todo el mundo coincide. Ahora, el salario mínimo se incrementa generalmente una vez al año por estas fechas, previendo ya los gastos a partir del 2016. Si se diera el incremento de las tasas de interés, si se diera esto que estás tú comentando en este momento, desindexar el salario mínimo a 2.400 capítulos donde el salario mínimo se utiliza como medida para cobros, multas, garantías, hasta hipotecas, créditos, etcétera. ¿Podría haber una nueva acción de la Comisión de Salarios Mínimos, crees tú? No sé si la haya, pero no hay ninguna ley que lo prohíba. Es decir, la costumbre desde hace muchos años es que se revise una sola vez al año. Pero si se logra evitar que el salario mínimo sea referencia para aumentos de otro tipo de salarios y para otro tipo de variables económicas, no veo por qué no, por allá en marzo o en junio, eventualmente se pudiera volver a revisar. Se ha planteado ya ni siquiera para manejarlo en términos de incremento porcentual, sino subirle pues otros 5, 7, 10 pesos al salario diario. Realmente creo que el impacto sobre las empresas sería muy, muy marginal, Pepe. Es demasiado bajo el nivel que tenemos en el mínimo para pensar que las empresas van a quebrar por este ajuste. Pues te agradecemos, Enrique, tu análisis compartido aquí con Grupo Fórmula también. Al contrario, el agradecido soy yo, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.